Veracruz, allá Cuauhtémoc Blanco nombró, sí, a varios exfutbolistas y americanistas en puestos clave. También asumieron los alcaldes en la Ciudad de México. Entre protestas y bloqueos, decenas de personas recordaron el primer aniversario del referendo independentista de Cataluña, que ha sido considerado por el gobierno español como ilegal. Las autoridades indonesias elevaron a 1.234 la cifra de muertos por el terremoto magnitud 7.5 y posterior tsunami que golpearon a la isla de Celebes, esto el viernes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que los migrantes que salieron del país ya decidieron regresar tras aceptar el llamado que les hizo al presentarles su plan llamado Vuelta a la Patria. Y de último momento le informo una vez más que se anunciaron a los ganadores del Premio Nobel hoy de Física. Se trata de Arthur Ashkin de Estados Unidos y Gérard Mourou de Francia, además de Donald Strickland de Canadá por sus invenciones en el campo de la física del láser. Buenos días, don Anselmo. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, don Anselmo, ¿por qué no me dio puñito? Caray, me da mucho gusto verlo. Igualmente. Platíquenos. Oiga, déjeme platicarle acerca del fútbol femenil. Antes del fútbol femenil, el béisbol de Grandes Ligas. Pues ayer se definieron en partidos de desempate. El equipo de Cachorros queda fuera y tiene que ir al partido de hoy precisamente y va a recibir. Y los Dodgers también ganaron y así que los Cachorros de Chicago van al juego de comodines y los Dodgers se pusieron, a pesar de 2 jonrones en la última entrada, a los Rockies y pasan ya a los juegos divisionales. Empieza el octubre bonito que le gusta a los beisbolistas. ¿A usted le gusta? Me encanta. Y a los beisboleros, a los beisbolistas y a los beisboleros. A los beisbolistas porque cobran y a los beisboleros porque vemos mucho béisbol. Exacto, muy bien. Bueno, eso en cuanto al béisbol. Yo está en primera división. No, también estamos en segunda, Kansas. Oiga, perdieron sus Broncos. Sí, caray. Este Mahomes de Kansas juega muy bien. Es el quarterback, lleva 4 victorias de forma consecutiva y pues ganó el equipo de Kansas 27-23. Está invicto junto con el equipo de Los Ángeles de los Rams y precisamente el día 19 de noviembre viene Kansas contra Rams al Estadio Azteca. Va a estar bueno, además es lunes por la noche. Va a estar muy chido. 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 Ave María, Charles Aznavour. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, la maman. Il y a tant de larmes. El cantante francés Charles Aznavour murió en el sur de Francia a los 94 años. Mire nada más las cifras de este hombre. Vendió más de 100 millones de discos en 8 décadas de una carrera excepcional a la que no le había puesto fin a los 94 años. Recién había terminado una gira por Japón, donde canceló varios conciertos por una fractura provocada por una caída. Tenía previsto actuar el 26 de octubre en Bruselas. Entre los temas más destacados del apodado Frank Sinatra de Francia destacan La Bohème y La Mama. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Triste noticia, señora del clima, pero imagínese a los 94 años planeando una gira para seguir cantando. Así siempre se agradece una vida llena de éxitos. ¿A qué hora sale el sol este martes? Buenos días, Raquel. Así es, Dani, una vida llena de éxitos y una larga vida además. Sí, y artística, con un montón de triunfos y un montón de éxitos. Muy bien, Dani. Pues estamos esperando un nuevo amanecer a las 7:26. Se estará haciendo de noche a las 19:23 la temperatura más baja. Y es que los termómetros efectivamente ya empiezan a bajar. 2 grados en Guanaceví, en Durango, la más calurosa, Sicuirán, en Michoacán, 40 grados. Ya Rosa está en un proceso de degradación, es una depresión tropical, Dani. Muchísimas gracias, Raquel. Muy buenos días, 5 de la mañana con 54 minutos. Hoy es martes 2 de octubre, vaya fecha del 2018. Y es así como arrancamos con los 40 minutitos de información que ustedes deben de saber antes de salir de casa. Bienvenidos. Subió junto con su perrito al transporte público, pese a que está prohibido. Ya verá dónde llevaba la mascota y qué pasó en el video del día en unos minutitos. Quédense con nosotros.
Mientras tanto, iniciamos y lo hacemos en Ciudad Juárez, donde fueron detenidos 2 traficantes que pretendían cruzar a 23 migrantes a los Estados Unidos. La policía municipal los detuvo cuando discutían cómo se iban a repartir el dinero. En Zacatecas, la Policía Federal detuvo a 146 indocumentados, entre ellos 42 menores de edad que viajaban en la caja de un tráiler. Ahí también fueron detenidas 2 personas. Y a una semana ya de que fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en Acapulco, la policía preventiva regresó a las calles, pero sin armas y bajo la supervisión, eso sí, de la policía estatal. Según la investigación, 202 personas cobraban sin trabajar y faltaban más de 300 armas. El exalcalde Evodio Velázquez debe responder entonces ante estos números. Y la organización Causa en Común reveló que más de la tercera parte de la policía en México gana menos de 10,000 pesos al mes y que de ellos, más de la mitad tiene que comprar su propio uniforme e incluso pagar la gasolina o las reparaciones de sus patrullas. Lo dijo durante el foro La Policía en Construcción de la Paz en Nezahualcóyotl, en el que también, por cierto, participaron Loreta Ortiz, coordinadora de los foros de pacificación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y otros miembros del próximo gabinete. Y el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, inauguró el primer centro de entrenamiento conjunto de operaciones de paz en México, donde militares, policías y civiles recibirán adiestramiento para ser enviados a futuras misiones de paz de la ONU. Y nos vamos al norte, a Escobedo, en Nuevo León, donde fue detenido Adrián N., de 21 años, implicado en la agresión a un aficionado de Tigres previo al Clásico Regio la semana pasada, el 23 de septiembre, para ser exactos. Está acusado, por supuesto, de homicidio en grado de tentativa, además de motín. Lo enviaron al penal de Topo Chico como medida cautelar. El joven agredido, Rodolfo Manuel Palomo, como ayer le adelanté, sigue hospitalizado, pero presenta mejoría y se reporta por su grupo de médicos, afortunadamente, como estable. Y un juez de control vinculó a proceso a 2 implicados en las agresiones de ese 3 de septiembre, que no olvidamos, en el edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria. Entre ellos, el chico de 25 años que apuñaló al estudiante Joel Mesa y que golpeó a una joven que salió en su defensa, a su novia. Ahora está acusado de motín y homicidio calificado, también en grado de tentativa. Sabemos que ambos, tanto Joel como su novia, se recuperan favorablemente. Y el jefe de gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, pues así de la nada mandó quitar todas las placas conmemorativas de la construcción del metro, donde aparece el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Aseguró que a 50 años del movimiento estudiantil del 68 hay ciclos que deben cerrarse. Y la Suprema Corte ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano pagar 180 hectáreas a campesinos de Tamiahua, Veracruz, donde fue construida una carretera. Los pobladores son beneficiarios de esas tierras desde 1998, cuando el entonces presidente dotó de 33 hectáreas a la comunidad, más 300 que se les habían dado con anterioridad. Y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que vetará la polémica ley antimemes que fue aprobada la semana pasada por el Congreso del Estado al considerar que viola el derecho a la libertad de expresión. Déjame le platico, por favor, porque usted no lo va a poder creer. Esta ley lo que busca es tipificar el delito de acoso cibernético para castigar a quien difunde información dolosa de otras personas con hasta penas de hasta 2 años de cárcel. El problema aquí es lo que califica como información dolosa. Prácticamente todos los memes, incluso en los ejemplos, uno puede encontrar estos de caricaturas famosas que se traspolan a alguna situación. Eso podría estar prohibido, podría ser tipificado como delito allá en Veracruz. Y este es el video que ya le adelantaba, con el que arrancamos este martes. Circula en redes sociales y fue grabado a bordo de un camión de la línea 2 del Mexibus, que va de Las Américas en Ecatepec a La Quebrada en Cuautitlán Izcalli, ambos, estos 2 municipios mexiquenses. Un hombre sube con su perro a esta unidad de esta línea y, a pesar de que está prohibido viajar con mascotas, pone al animalito junto a él en uno de los asientos. Va nada más. Una mujer, que al parecer es empleada de este medio de transporte, pues le pide al hombre que se baje con el perrito. Él la ignora y ella comienza a grabarlo con su teléfono, mientras él le dice que no va a permitir que siga viajando junto con el perro. El hombre visiblemente se enoja mucho y le da un manotazo a la mujer, y ahí es donde empieza la gravedad.
al grado que le tira el celular y lo que trae en la mano. Ella levanta del piso el teléfono y se aleja del pasajero, que levanta y toma su mochila. De un silbido, el perro también se levanta de su asiento y sigue a su dueño hacia la puerta de salida. La empleada se limita a observar cómo ambos bajan de la unidad. En el Metrobús de Ciudad de México se puede acceder con perro guía, como en todo el transporte público de este país, en caso de tener una discapacidad visual. También pueden viajar pequeños perritos, pero llevados en transportadoras, no así, ni mucho menos ocupando el lugar de un pasajero. En el sistema de transporte colectivo Metro solo pueden viajar, ya le decía, como en el resto del transporte público del país, los perritos guías. En el Mexibus, que circula en el Estado de México y del cual estamos hablando, está estrictamente prohibido el ingreso con mascotas. Interesante este punto porque los perros guía, los perros de servicio para alguna persona con discapacidad, tienen que ser permitidos en cualquier tipo de transporte público. Si usted ha vivido alguna situación de discriminación en este sentido, la puede denunciar con toda la libertad y la seguridad del mundo. Son las 6 de la mañana de este martes 2 de octubre del 2018, 50 años después. Yo soy Daniela Iturbide, muy buenos días a quienes acartar, y esto es un resumen de lo que hoy es noticia. Hace una hora aproximadamente se anunciaron a los ganadores del Premio Nobel de Física. Se trata de Arthur Ashkin de los Estados Unidos, Gérard Mourou de Francia y Donna Strickland de Canadá por sus invenciones en el campo de la física del láser. Donna es la tercera mujer que gana el Nobel de Física en la historia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que los migrantes que salieron del país decidieron regresar tras aceptar el plan de su gobierno conocido como Vuelta a la Patria. Mientras tanto, empleados públicos protestaron en demanda de mejores salarios y contra presuntos incumplimientos de contratos colectivos. La ONU ajustó a más de 2 millones la cifra de venezolanos que en los últimos años han abandonado su país. A un año del referéndum de autodeterminación ilegal, el movimiento independentista catalán mostró su división. Se conmemoró el aniversario en una jornada marcada por los cortes de carreteras, las líneas ferroviarias. Esto por parte de los más radicales. Cientos de manifestantes derribaron las barreras que protegen la entrada del Parlamento regional, por lo que la policía intervino. Así se pusieron las cosas en Cataluña. Las autoridades indonesias elevaron a 1.234 la cifra de muertos por el terremoto magnitud 7.5 y posterior tsunami que golpearon a la isla de Celebes el viernes. Otro sismo ahora de magnitud 5 sacudió a la región. En Japón, el tifón Trami, que azotó el fin de semana buena parte de ese país asiático, dejó 4 muertos y más de 120 heridos. Los sistemas de transporte y la infraestructura quedaron severamente dañados. Aquí en México, la tormenta tropical Rosa tocó tierra en Baja California, como se lo adelantamos. Ahí decretaron emergencia, lo mismo que en Sonora. Se esperan intensas lluvias en la región. Han pasado, ya le decía, 50 años de la masacre en Tlatelolco. Por primera vez en la historia, la UNAM iluminó anoche la torre de rectoría en homenaje a las víctimas. Así se vio. Habrá diversos actos conmemorativos, como todos los años, mítines, marchas. Haremos aquí un recuento de lo que fue el movimiento estudiantil del 68. El primer ministro de Canadá y los presidentes de México y Estados Unidos se dijeron satisfechos por el acuerdo comercial trilateral. Hubo quienes se echaron más flores que otros, ya sabe de quién le estoy hablando. Para el presidente electo de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, el pacto traerá certidumbre y promoverá los equilibrios macroeconómicos para el desarrollo de nuestro país. Morena dijo sospechar que el PAN hizo cabildeo en el Tribunal Electoral para manipular la decisión de los magistrados en las elecciones que fueron impugnadas y contadas voto por voto de nuevo. Ahora pide anular por completo la elección. Tomaron posesión los gobernadores de Yucatán, Tabasco y Morelos. Allá Cuauhtémoc Blanco nombró a varios exfutbolistas y varios americanistas como funcionarios de su círculo más cercano. El Congreso de Veracruz aprobó tipificar el delito de acoso cibernético. El gobernador Miguel Ángel Yunes advirtió que vetará esa ley ya conocida como antimemes por inconstitucional y por coartar la libertad de expresión. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores se reunieron con Aeroméxico para presentar una segunda propuesta salarial, luego de que no aceptaron un incremento del 5.5%. El director de la aerolínea, Andrés Conesa, aseguró que modificar los contratos como lo piden implicaría pues de plano la quiebra de la empresa y la pérdida de 16,000 empleos. En la prueba de sonido de los altavoces de la alerta sísmica fallaron 17 equipos que se suman a los 832 que están obsoletos y requieren ser sustituidos.
Y esta es la campanita que nos recuerda que hoy es martes en el que se recolecta la basura orgánica. Buenos días, Muy Anselmo. buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Fútbol femenil. Sí. Sus Águilas ganaron. Sí, y qué golpazo se dio Qué esta fuerte chava. golpe, ¿verdad? Se me Lucero olvidó. Cuevas. Lucero Cuevas. Lucero Cuevas De se lleva susto, un gol. afortunadamente está bien. La llevaron al hospital, está perfectamente, tendrá unos días de reposo para luego recuperarse e incorporarse nuevamente a su actividad. 3-0 ganaron sus Águilas, previo a lo que ya viene, el clásico joven. Sí, ¿No tiene miedo? Anselmo. No, desde ¿No? luego que no. ¿Usted sí o no, qué? yo ni los vivo, los clásicos. Muy bien. Ni los cerillos, pero bueno. 3-0 ganaron las Águilas y el América está en segundo lugar de su grupo. También le platico que es martes de Copa. Martes de Copa porque vienen partidas. Martes, don Es Anselmo. martes de Copa, torneo de Copa Qué susto. MX. Hoy juega Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca frente al equipo de Juárez. Son los cuartos de final. Después de que Juárez dejara fuera a sus Águilas en tiros penales. Y también se juega el Monterrey contra Zacatepec. Y digo lo del martes de Copa porque ya le toca a la ciudad del clima. Es no me martes digan, de Copa. Referencia casual. No sé, me vino a la mente. Bueno, muy Me bien. vino al corazón. Vayan a arreglar sus problemas, don Anselmo, por favor. Mientras tanto, yo le cuento que el cantante francés Charles Aznavour murió en el sur de Francia a los 94 años. Vendió más de 100 millones de discos en 8 décadas de una carrera, sobra decirlo, excepcional, a la que no le había puesto fin. Recién había terminado una gira por Japón, donde canceló varios conciertos, sí, es cierto, por una fractura provocada por una caída, pero tenía previsto actuar el 26 de octubre en Bruselas. Entre los temas más destacados de quien fue apodado el Frank Sinatra de Francia, destacan la Bohème y la Mama. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Adelantito en el estado del tiempo, señora del clima. Buenos días, Raquel. Dani, ya con condiciones más secas aquí en la Ciudad de México, ya se empieza a sentir mucho más el otoño también, con viento más fresco, con un amanecer más frío de 13 grados, vamos a llegar a 24. En la ciudad de Guadalajara tampoco se esperan lluvias, tienen 17 y las temperaturas durante los próximos 3 días 27 a 28 grados. No se espera que llueva durante los próximos días. Y en la ciudad de Monterrey, allá aún no se siente el otoño, las temperaturas son altas, el termómetro llega hasta los 30 grados. El miércoles y el jueves también siguen con altas temperaturas. Don Anselmo quiere empezar, ¿cómo dijo? Que martes de Que es martes de Copa, dijo. No, la vez pasada fue jueves, pero pues él ya en martes está pensando en eso. Arreglen ustedes sus cosas, señora del clima. Gracias, Raquel. Reporte de madrugada, vuelta por las calles de la Ciudad de México. Contigo, Carlos Guerrero, para que nos platiques cómo amanece este martes la capital y su zona metropolitana. Buenos días, Charlie. Muchísimas gracias, Daniel. Muy buenos días. Estudiantes del CCH Azcapotzalco anunciaron un paro total de actividades para exigir a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México el cumplimiento de sus demandas, a pesar de que las autoridades anunciaron que desde el pasado 12 de septiembre se les dio respuesta a sus demandas. Durante la madrugada tomaron las instalaciones del CCH y tiraron una gran cantidad de basura sobre la avenida Aquiles Cerdán, a la cual le prendieron fuego. Ya por la madrugada esta basura fue retirada. En otra información importante registrada durante la madrugada, hubo una gran cantidad de personas que iniciaron, una gran cantidad de personas que estuvieron colocando vallas de madera sobre algunos edificios de la avenida Juárez y también 5 de Mayo, todos estos edificios protegerlos para evitar que sean vandalizados y pintorrajeados durante las marchas que se espera se realicen esta tarde con motivo del aniversario de la masacre de Tlatelolco. Y en estos momentos nos encontramos muy cerca de Reforma y Periférico, donde un grupo de personas se preparan para realizar la marcha del silencio. Como podemos observar, todas ellas tienen veladoras y están haciendo en estos momentos una oración. Hace unos momentos nos pidieron que bajáramos el volumen de nuestra voz precisamente por esta oración que se realiza, y esta actividad que estamos presenciando en estos momentos forma parte de todas las actividades que se realizarán este día para conmemorar precisamente lo ocurrido, la masacre de Tlatelolco. Con la información que tenemos, muy buenos días.
Vaya imágenes, estremecen. Gracias, Charlie. Cualquier cosa nos la reportas y volvemos contigo al aire. Muy buen día. Ahí vemos desde muy tempranito, todavía ni amanece, las primeras conmemoraciones, los primeros actos de conmemoración de este 2 de octubre. Pausa la primera, que como siempre rapidísima, y al regresar hablaremos de eso, del 2 de octubre de 1968. Han pasado 50 años. En sueño. Ventanillas de bancos de la Ciudad de México. El dólar se ubicó el lunes en promedio en 19 pesos con 9 centavos a la compra y en 19,81 a la venta. El euro, por su parte, se compró en promedio en 21,38, mientras que se vendió en 21 pesos con 96 centavos. Regresamos y platícanos, señora del clima, dónde usan mucha y dónde poca ropa en este martes. Buenos días otra vez, Raquel. Dani, fíjate que antes de tocar tierra, la tormenta tropical Rosa se degradó en una depresión tropical y ahora la tenemos en línea de costa en Baja California. Bien. Eso sí, lluvias fuertes Tijuana, Mexicali, Hermosillo y Altar en Sonora. Vamos a ver justamente la imagen de satélite. Podemos ver la importante concentración de nublados hacia el norte de Baja California y también de Sonora. Revisemos la información más reciente que tenemos de esta depresión tropical, justamente localizada, como les digo, en Baja California, en proceso de degradación a 55 kilómetros al noroeste de San José de las Palomas. Sus vientos son de 55. Se espera que ese fenómeno siga caminando por Baja California para después dirigirse hacia Sonora y después estará yendo hacia el sur de la Unión Americana, pero ya únicamente como una baja presión. Hoy se esperan viento, lluvia y olas, principalmente en Baja California y en Sonora. El tiempo lluvioso, como les decía, en Tijuana, Mexicali, Juárez más seco, Hermosillo con 32 grados, al igual que La Paz y Los Cabos, en donde las condiciones son secas. Este fenómeno ya no les afecta. Monterrey, Ciudad Victoria, Culiacán y Durango, también con condiciones secas. Tampico con algunas lluvias. Ya el tiempo empieza a ser más seco en varias partes del país. Es el caso de Zacatecas, Aguascalientes, Guadalajara, San Luis Potosí, León, Querétaro, sí, algunas lluvias, 25 grados. La Ciudad de México, hoy baja la probabilidad de precipitaciones. Vamos a tener algo de viento fresco durante las próximas horas. Y para Cuernavaca y Oaxaca, periodos de sol y nubes. Las lluvias en el puerto de Veracruz, va a estar lloviendo también en la península de Yucatán y en Villahermosa. Muchísimas gracias, Raquel. Buen día. La tormenta tropical Rosa, nos lo decía la señora del clima, dejó lluvias moderadas en San Quintín y en Rosario, en Baja California. Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para Mexicali y Ensenada. En el puerto de San Felipe está también la alerta roja vigente. Decenas de familias incluso tuvieron que ser desalojadas. En 11 municipios de Sonora suspendieron las clases. Las lluvias provocaron la crecida de ríos en los ejidos de San Pedro y El Coyote. Pero la lluvia también afectó a Veracruz, donde la crecida del río Coatzacoalcos, por supuesto en otro fenómeno meteorológico, dejó más de 45 localidades incomunicadas. Y en más, el recuento por lluvias en Cuernavaca, una tormenta provocó caída de árboles. El agua se filtró en casas y plazas comerciales, decenas de vehículos, vea, quedaron varados. Han pasado 50 años, sí, 50 años de un movimiento estudiantil mundial que en nuestro país en 1968 terminó tristemente en ese 2 de octubre. Y se mantiene muy, muy abierta la herida y ese momento cambió radicalmente la vida política y social del país. Sus efectos permean hasta nuestros días, buenos, pero también hay que decirlo, malos. Ese movimiento fue mucho más que la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre. ¿Cómo surgió? Esta es una cronología con los hechos más destacados de este movimiento que en general en México y en el mundo buscaba una cosa fundamental: libertad. El 22 de julio se registró una pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Poli y de la preparatoria Isaac Ochonterena, esto en la Ciudadela, por un juego de tochito. El 23 de julio siguió el pleito y ahí intervinieron los granaderos, donde entraron de forma violenta al edificio de la Vocacional 5 y se desató ahí lo que han llamado todos los testigos una auténtica batalla campal. El jefe de la Policía del Distrito Federal en ese entonces, Luis Cueto, negó la agresión. Días más tarde, el 26 de julio, 2 manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas en serio por la policía. El 27 de julio, los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM y se organizaron las primeras asambleas estudiantiles. El general Cueto, el mismo que le platicaba del Distrito Federal, aseguró que la agitación buscaba desestabilizar para dañar los Juegos Olímpicos
Olímpicos que se inaugurarían unos meses después, el 12 de octubre. O sea, del 2 de octubre, 10 días después. El 30 de julio se suspendieron las clases en las escuelas de la UNAM y del Poli, y en la escalada represiva, la puerta principal de la Preparatoria 1 en el centro histórico fue derribada con el disparo de una bazuca. El secretario de la Defensa en ese entonces, Marcelino García Barragán, acusó a los estudiantes de usar bombas Molotov para destrozar la entrada. El regente, Alfonso Corona del Rosal, el regente capitalino, el que ahora sería el jefe de gobierno, prometió liberar las escuelas. El 2 de agosto se creó el Consejo Nacional de Huelga, formado por estudiantes en paro, y la coalición de profesores en educación media superior y superior, además de directores de escuelas en paro, publicaron un desplegado en apoyo a los estudiantes. Vaya figura importante el rector de la UNAM en ese entonces, el doctor Javier Barrios Sierra. El 8 de agosto los estudiantes emplazan a huelga si no se cumple su pliego petitorio, que incluía, entre muchas otras cosas, la destitución de los jefes policiales que los habían reprimido por semanas, la extinción de los granaderos y la indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento. El 1 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz descalificó al movimiento estudiantil como una conspiración para sembrar el orden, el desorden y la confusión, además del encono. Advirtió del uso de la fuerza militar porque nada estropearía los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México. El 13 de septiembre, en absoluto silencio, 300,000 estudiantes marcharon con mantas y pancartas en rechazo a los adjetivos de provocadores y revoltosos. La marcha del silencio con una cruz en la boca. El 18 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz ordenó el asalto militar a Ciudad Universitaria con tanques ligeros, vehículos artillados y de transporte, y 500 personas fueron detenidas, en su mayoría estudiantes. El rector, del que ya le platicaba Javier Barrios Sierra, protestó por la ocupación y la calificó como un acto excesivo de fuerza. El 29 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz intentó encontrar una salida al conflicto y discutir el pliego petitorio. El Consejo Nacional de Huelga aceptó ir a las audiencias y reafirmó su lucha pacífica hasta que su pliego petitorio fuera atendido. Ese mismo día se convoca un mitin en la Plaza de las Tres Culturas para el 2 de octubre. Y el 2 de octubre, tras una señal luminosa, se desencadenó un tiroteo que dejó un número hasta el momento indeterminado de muertos. Hay cifras que se contraponen unas a otras, pero también muchos heridos y muchos detenidos e incomunicados por días, incluso semanas. 7 días después, el Consejo Nacional de Huelga responsabilizó al gobierno federal por la violencia en Tlatelolco, pero afirmó que no obstaculizaría el desarrollo de los Juegos Olímpicos, estableciendo la conocida como tregua olímpica. El 26 de octubre, ya inaugurados los Juegos Olímpicos, por supuesto, fueron liberados más de 63 estudiantes detenidos. 165 quedaron inculpados y presos en Lecumberri. El 4 de diciembre, luego de 130 días de haber iniciado, el Consejo Nacional de Huelga terminó el paro estudiantil y se disolvió formalmente. Se ha escrito y se ha reescrito la historia del 68 en muchas ocasiones. Lo que es un hecho es eso. Lo que buscaba es libertad. Y 50 años después, para conmemorar el 2 de octubre, el Comité del 68 prevé una serie de actividades que incluyen mítines y una gran marcha que a las 4 de la tarde, como le muestro en este mapa, iniciará en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco e irá hacia el Zócalo capitalino. Avanzará por Flores Magón, Paseo de la Reforma, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo para llegar entonces a la Plaza de la Constitución. Tome sus precauciones. Si usted no tiene por qué acudir a esa zona, mejor evítela. Y en señal de luto, anoche la UNAM apagó las luces de rectoría para proyectar sobre la fachada la frase 68, nunca más, con esta tipografía del 68 de los Juegos Olímpicos, incluso, que no olvidaremos nunca. Estuvo acompañada por una paloma de la paz atravesada por una bayoneta en un hecho inédito. Cambiamos de tema porque el presidente Enrique Peña Nieto conversó con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau sobre el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, del cual le platicamos ayer aquí. Celebró que se haya mantenido el carácter trilateral del tratado, lo que hará que la región sea una de las más competitivas del mundo. Por separado, Trump y Trudeau también se refirieron al resultado de la negociación de este USMCA. A partir de este acuerdo, se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar para México como parte de una América del Norte más competitiva, fuerte y próspera. I also want to thank President Peña Nieto of Mexico, who, good job and wonderful, wonderful person, and the Mexican President-elect
Lopez Obrador, who has given his support to this agreement. Was that do you want to do some questions? But was that part of the conversation and the negotiation that just Yes, took it place? was. Comme toute négociation importante, il a fallu faire des compromis. Et je vous l'avoue, certains ont été plus difficiles que d'autres. Por cierto, errático, por decirlo menos, el comportamiento de Donald Trump en esa conferencia de prensa que ustedes veían hacia los reporteros en las afueras de la Casa Blanca. Ya estaremos platicando al respecto, pero por supuesto que dijo que esta renegociación, el USMCA, era una promesa de campaña cumplida y con eso su base se queda feliz. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo de Norteamérica ofrece garantía a la inversión junto con más empleos para nuestro país. Si no se hubiese logrado el acuerdo, habría mucha incertidumbre. No es lo mismo tener un acuerdo a estas alturas que iniciar el gobierno con una negociación. Creo que ya pasamos una prueba importante. Y como ayer le adelanté, tomaron protesta los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, que antes conocíamos como delegados, pero también lo hicieron los gobernadores electos, ahora ya gobernadores, de Yucatán, Mauricio Vila, de Tabasco, Adán Augusto López, y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Este último presentó a su gabinete en el que destacan, y por eso se lo comentamos, porque llamó mucho la atención, futbolistas como Germán Villa, Isaac Terrazas, incluso su ex representante José Manuel Sáenz, el polémico José Manuel Sáenz, y el ex árbitro Gilberto Alcalá. Pausa, la segunda que también, y como siempre rapidísima, volvemos con los deportes. Buenos días, don Anselmo. Ahora de la Cuauhtemiña le platiqué yo, ¿eh? Ándale. Yo soy el oreja del lugar. Gracias, vámonos con información en el fútbol femenil. Las Águilas del América vencen al Cruz Azul 3-0 y son el segundo lugar del Grupo 1 con 22 unidades en el cierre de la jornada 12 de la Liga MX Femenil. Lucero Cuevas salió con un golpe muy fuerte, está en buenas condiciones. Cruz Azul recibirá este martes a Juárez en el primer partido de los cuartos de final de la Copa, donde los celestes llegan como favoritos al perder solo un juego en el certamen. Monterrey va a enfrentar a Zacatepec en el partido pendiente. Mientras tanto, en el béisbol de Grandes Ligas, en el primer partido de la doble cartelera, el equipo de Milwaukee venció a Chicago 3-1, mientras que los Dodgers vencieron a los Rockies 5-2. Y hoy, el primer partido de comodines. Los deportes, adelante, buenos días. Gracias, don Anselmo. ¿Qué tenemos que saber este martes antes de salir de casa? Que además de la marcha conmemorativa del 68 que ya le platicaba, y inicia, por cierto, a las 4 de la tarde, a las 11 de la mañana se instalará un memorial en el Zócalo y a la 1 de la tarde habrá un mitin político-cultural. Hoy nos circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8. Listo, 6:30, tenemos toda la información. Ahora toca, como siempre, despertar con Loret. Gracias, buen día.